come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. El rosado amanecer anunciaba un día claro y despejado. Un buen día para descubrir la isla llamada a dejarnos impresionados con alguno de los muchos misterios que esconde al visitante. Bien entrada la mañana, por el través de estribor, percibimos a lo lejos algo fijo sobre el océano en calma. Una masa de tierra, sin duda, que bien podría ser Caspak. Los problemas con la electrónica de a bordo y el sinsentido del compás, moviéndose locamente e incapaz de fijar un rumbo, nos hizo despejar todo interrogante. A motor, con la mayor izada para mantener la estabilidad del barco, pusimos proa a aquella mole rocosa para acabar de confirmar lo que todos sospechábamos. Y así fue. Enormes acantilados se levantaron ante nosotros, sobre los cuales aves de gran tamaño planeaban ajenas a nuestra presencia. El color verde grisáceo, salpicado por los destellos de las piritas incrustadas en aquellas paredes, nos dejó fascinados y nos animó a buscar una playa, ensenada o bahía, en la que fondear y preparar el desembarco para recorrer la isla. Fue imposible. En todo su perímetro, la enorme barrera rocosa que la recorría no dio opción, por lo que me veo obligado a leer lo que de Caspak se sabe, lo poco que se sabe. Que fue descubierta en 1721 por Caproni, navegante italiano que abriría alguna de las rutas recorridas más tarde por el capitán Cook, y que Caproni tampoco pudo desembarcar, a diferencia de un grupo de ingleses y americanos que, yendo a la deriva tras capturar un submarino alemán en 1916, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, sí pudieron internarse en Caspak aprovechando las aguas del río subterráneo que atraviesa en algún punto sus acantilados. Cae la noche y le damos popa para alejarnos sin poder comprobar lo que dejaron escrito. Si las manadas de ciervos rojos recorren las praderas acompañados de rinocerontes lanudos como bisontes, si los helechos son gigantes superando los 60 metros de altura, o si la isla está poblada por diferentes especies de raza humana muy violentas y agresivas. Dicen que la vida de este inhóspito territorio empieza en las charcas de agua tibia próximas a los asentamientos habitados. De los huevos depositados en su superficie acaban surgiendo reptiles y peces, también monos, que una vez evolucionados pueden acabar convirtiéndose en los llamados hombres que vienen del huevo. Por cierto, Caspak no existe, nunca ha existido. Es la isla imaginada por Edgar Rice Burroughs, autor norteamericano creador de Tarzán, que dio título a la trilogía que publicó en 1918. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Son de Mar, el podcast que cada 15 días dedicamos a la náutica. En esta ocasión los contenidos vienen cargados de asuntos interesantes. Para empezar hablamos con Ana Corbella, regatista española oceánica con un envidiable palmarés, una Mini Transat y 2 Barcelona World Race de vuelta al mundo, además de campeonatos nacionales en diferentes clases. Una interesante entrevista en la que hablamos entre otras cosas de su trayectoria deportiva, que le ha hecho merecedora de la insignia de la Real Orden al Mérito Deportivo. Coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, en la sección que habitualmente reservamos a las novedades editoriales de Librería Robinson, hoy tenemos el gusto de hablar con uno de sus autores. Tras obtener el accésit del Premio de Historia Naval Juan Álvar González, organizado por la Fundación del mismo nombre y Librería Robinson, Luis Mederos ha visto publicado recientemente su libro Galileo Galilei y el problema de la longitud. Un estudio histórico y cuestiones técnicas sobre el cálculo de la longitud que tantos quebraderos de cabeza trajo a los antiguos navegantes. De ello hablamos con su autor.
También recordamos un viaje que ya fue protagonista en alguno de nuestros podcasts anteriores, el que hiciera la goleta Idus de Marzo en el año 1982 a la Antártida, iniciando para la ciencia española toda una serie de expediciones al continente helado. El Museo Marítimo de Asturias recoge documentos y piezas de aquella expedición tan importante y arriesgada como desconocida, objetos que conoceremos de la mano de su director, José Ramón García. Y para terminar, Roberto Álvarez Bucetas nos introduce en un tema con muchas derivadas, porque hablar del casco de un barco da para mucho. De los diseños, mantenimiento o materiales de construcción trataremos con él los minutos que dedicamos a saber algo más de tecnología náutica, como es este caso. Así que nada, comenzamos. Sigue ligada al mundo de la vela, porque con una hoja de servicios como la suya no es fácil abandonar un ámbito que llega a ser tan absorbente como es la náutica de competición. Y aunque en la actualidad ejerce como bombera en Barcelona, haber participado en la Mini Transat en 2 ediciones de la Barcelona World Race con éxitos notables, o haber sido campeona de España en 420 y 470, marca de tal forma que una nunca puede dejarlo del todo. Por eso se encarga de la dirección deportiva de la base Mini Transat. Ana Corbella, es un placer. ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Naces en Barcelona en el año 1976. ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con el mar? Pues el primero no lo recuerdo porque debía ser muy pequeña, porque mis padres eran aficionados a navegar, sí, a la vela y al mar en general, y entonces me llevaban con ellos siempre pues los fines de semana, las vacaciones. Luego cuando yo tenía 4 años compraron un pequeño velerito, un Dufour 31, y con eso pues allí es donde me inicié. Y tengo algún recuerdo, pero así poquitos. Luego sí que voy teniendo más, ¿no? Sí. A medida que voy cumpliendo años, pero así de 4 años y tal, poca cosa. Sí. Bueno, pues ya nos has respondido casi a la segunda pregunta, porque te iba a preguntar cómo te inicias en esto de la vela. Nos dices que tus padres tenían un pequeño velero y esos fueron tus comienzos de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí, pues imagino que en clases de vela ligera, Optimis y demás. Sí, o sea, cuando era pequeña era más como por obligación que lo hacía, ¿no? Bueno, tampoco obligación, simplemente es lo que se hacía en casa y yo pues seguía, ¿no? Todo lo que hacían ellos. Y después sí que me apuntaron a 1000 cursillos, ¿no? Típicos cursillos de verano, escuela de velas, lo hacía todo. Pero lo que no me acaba de gustar era la competición. Eso no... Yo me lo pasaba bien, jugaba con los otros niños, eso sí, pero la competición no. Y sí que ya más adelante, yo diría que debía tener 14, 15 años, entonces sí que ya me gustaba competir y ya me lo tomé un poco más en serio, entrenaba y ya entré en el mundo de la regata. Uh-huh. Oye, ya hemos dicho que trabajas como bombera, pero de formación académica eres veterinaria. ¿Llegaste a ejercer o la vela te desvió del rumbo que habías trazado con los estudios? No, sí, ejercí, yo qué sé, igual 5 años y luego tampoco lo he dejado del todo. He hecho algunas cosas de forma temporal. Yo acabé la carrera en el año 2000. Y creo que más o menos hasta el 2005 estuve trabajando de veterinaria en diferentes ramos, en la clínica de pequeños animales, de perros y gatos. También estuve en cosas de producción animal, con terneros, o sea, toqué un poco de todo. Uh-huh. Y me gustaba mucho y me gusta mucho, Es sí. Una cosa que es una vocación que tengo desde pequeña. Sí. Y la disfruto mucho, pero lo que pasa es que al final lo otro... me ha invadido de tal forma la vida y me ha dado una vida tan bonita y que me ha gustado tanto que ha superado la vocación que yo tenía, ¿no? Claro. Y bueno, ha quedado así. Sí. Oye, antes nos decías que por la competición no empezaste a sentir algo hasta los 13, 14 años, digamos que con la preadolescencia, ¿no? ¿Qué te llevó a dar el salto a las competiciones de vela oceánica? Porque para tomar la salida de la Mini Transat, pues previamente ha tenido que haber un proceso de elección, ¿no? De decir, esto lo quiero hacer yo. ¿Cuándo se da ese clic? ¿Cuándo se da ese salto? Bueno, ese salto se da cuando ya llevo muchos años en vela ligera, he competido en
campeonatos de España, mundiales, todo, digamos el circuito normal de una preparación olímpica, y un poco se me está acabando ya la energía, ¿no? Las cosas no salen como pensaba, pues igual mi objetivo era ir a unos Juegos Olímpicos y eso no llegaba nunca, entonces pues un poco pues así como decepcionada, ¿no? Me encuentro con el mundo de los minis casi por casualidad, porque en el club donde yo navegaba, que era el Marítimo de Barcelona, había un chico que era Jaume Montbrú, que estaba preparando un proyecto que era la Mini Transat, y entonces yo le conocí, me explicó todo, me dijo, bueno, un día a navegar y lo pruebas, y yo flipé, pensé, esta gente está loca totalmente, o sea, esto es una locura lo que van a hacer, sí. Pero sí que, por otro lado, me atraía muchísimo, ¿no? Porque los barcos los veía súper bonitos, la historia de la aventura me parecía increíble, y entonces me fue atrapando poco a poco, primero sin ninguna intención de hacer nada, o sea, simplemente probarlo y estar en contacto, sí. Pero luego poco a poco iba viendo que, oye, esto tampoco se me da mal, me gusta, me lo estoy pasando bien, y bueno, aunque sí que a veces, muchas veces se sufre, pues al final, mira, me lié la manta a la cabeza y tiré por aquí también. Bueno, de hecho es en la Mini Transat, ¿no? Donde se te inocula de alguna forma el vicio por la vela oceánica. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia, aquella primera travesía en solitario por el Atlántico? Bueno, yo para mí eso es un antes y un después, totalmente. No a nivel deportivo, sino a nivel personal, humano. O sea, lo que llegas a aprender de ti mismo estando en solitario tantos días con un barco incomunicado y en condiciones a veces difíciles, ¿no? Tienes problemas uno detrás de otro, es lo normal, porque las cosas se rompen, porque la meteorología es la que es, sí. Y te van pasando cosas y aprendes muchísimo, muchísimo. Yo, o sea, para mí fue una experiencia vital increíble. Y por eso sigo enganchada a los mini, porque para mí, como el mini, no hay nada. O sea, luego hay otros barcos oceánicos, los IMOCAs, los TRAS 40, que si los trimaranes, y es muy bonito y son muy rápidos y hacen cosas increíbles. Pero la esencia del mini para mí es brutal. Ya. Entiendo por lo que dices que en algo ayuda, ¿no? La preparación de una regata oceánica en solitario a los retos cotidianos de la vida en tierra, ¿no? Porque imagino que se llegarán a relativizar muchas cosas. Sí, o sea, básicamente te vuelves muy práctico y valoras muchísimo las cosas más básicas que normalmente no le das o sea, no le das ninguna importancia, claro, en una vida normal, ¿no? Pues tener agua dulce, o sea, tener un grifo a abrir y que salga agua, pues es que o sea, a todos nos parece lo más normal, sí. Y no lo es. Y si sale caliente, ¿no? Si sale caliente no te digo nada, ¿eh? Bueno, si sale caliente ya es brutal. Sí. Poder ir a un supermercado y escoger lo que quieres comer, también es increíble, ¿no? Comer cosas frescas, verduras, fruta fresca, eso es brutal. Sí. Y que salga el sol también es brutal, porque yo iba con placas solares solo y, bueno, tenía un generador que no me funcionaba, o sea, que era como ir con placas solares solo. Sí. Y la verdad es que cuando salía el sol y se daba las placas, pues para mí era brutal, ¿no? También. Entonces, todas estas cosas, no sé, te dan este punto de vista que cuesta mantener, porque luego cuando llegas a tierra vuelves a ser un humano más como todos, ¿no? Sí, te acostumbras. Pero sí que te acostumbras rápido, pero sí que tienes ese punto de que te acuerdas de todo eso y dices, jolín, pero soy una afortunada de tener todo esto y se está súper bien en tierra, ¿no? Yo no soy el típico navegante que quiere estar todo el rato en el barco. A mí me gusta navegar para volver a tierra y disfrutar de todo lo que tenemos aquí, ¿no?
Y recordemos que aquella Mini Transat te convirtió en la primera mujer española en completar una regata oceánica en solitario. ¿Aquello significó algo o significa algo para ti? Porque de alguna manera fuiste una pionera, ¿no? Despertando el interés de otras mujeres por este tipo de competiciones. Sí, a ver, es complicado este tema, porque sí que es verdad que si de algo me alegro es de despertar la motivación en otras mujeres, sí. pero también me alegraría despertarla en hombres también, ¿no? Creo que, o sea, mi anhelo máximo es el día en que no se diferencie entre hombres y mujeres en este deporte, que precisamente estamos en igualdad total y no hay una clasificación femenina, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí, a veces, en esta regata, yo para mí hice muy buena regata, pero no por quedar primera chica, sino porque de la primera etapa quedé octava de la general, con hombres y mujeres, todos juntos, ¿no? Claro. Y para mí eso fue un resultado brutal. Y me da un poco de rabia que el resultado fuera el primero femenino. Yo pensaba, bueno, si hubiera quedado 35, también hubiera quedado primera femenina, porque éramos solo 5 o 6. Uh-huh. O sea, al final, eso es la parte que no me gustaba de este resultado, pero por otro lado, es verdad que a veces las mujeres necesitamos referentes mujeres para arrancar, ¿no? Para tirar. Sí. Y a mí me pasó. A mí, yo si no hubiera existido Ellen MacArthur, igual no me hubiera metido en Vera Oceanic. Yeah. ¿Sabes? Porque al final yo leí su libro, un día la conocí, me hizo una foto, me la firmó, y a mí eso me dio mucha motivación. Uh-huh. Entonces, hay esa doble cosa, ¿no? Que dices, por un lado, me gustaría que me trataran totalmente igual. Por otro lado, es verdad que a las mujeres a veces nos va bien, en el punto en que estamos ahora, sí, de tener referentes, ¿no? De decir, bueno, esto es un mundo de hombres, pero, jolín, hay muchas tías que lo hacen, y si esta lo hace y la veo y es igual que yo, porque no tiene nada de especial, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Pues... Digo, no, que me vas a perdonar porque voy a insistir un poco en el aspecto femenino del asunto, porque 2010... Ah, vale, no pasa. No, digo, 2010 es el año de tu primera participación en la Barcelona World Race junto a Dica Fari, formando el único equipo femenino de la flota, ¿no? Aquello, formabais un equipazo, Ana. Sí, también. Es un poco, bueno, lo mismo, ¿no? Al final tienes un patrocinador, y lo que un poco, no es que me lo exigiera, pero el patrocinador quería un barco femenino, porque no había todavía nunca un barco 100% femenino había dado la vuelta al mundo, uh-huh, sin escalas. Entonces era como, bueno, al final los patrocinadores pues es verdad que necesitan un retorno, y GAES, que era la empresa que me patrocinaba, tenía una plantilla mayoritariamente de mujeres, y a nivel interno de la empresa les funcionó muchísimo, ¿no? Todo esto, porque, pues eso, el tema de motivar a mujeres, y pues eso funciona. O sea, es así, ¿no? Actualmente, pues es verdad que si una mujer ve a una mujer haciendo cosas, pues un poco que salen de lo normal, pues eso les motiva, ¿no? Y eso está bien. Y sí, con Di, o sea, a ver, yo en esos momentos era un poco novata, porque había hecho la Mini Transat solo, y la vuelta al mundo ya es otro rollo. O sea, es un barco muy grande, son mares ya serios, y bueno, Dica Fari era una tía que, aparte de ser un roble de fuerza, era una tía que ya llevaba 3 vueltas al mundo, ¿no? Entonces, uh-huh, a mí me daba una de ellas en solitario. Yo pensaba, si ha dado la vuelta al mundo en solitario, pues conmigo la puede hacer, ¿no? Porque si a mí me da algo, ella seguirá. Y la verdad es que aparte era una persona encantadora, súper maja, simpática, o sea, luego funcionó, hubo química entre nosotras y el equipo funcionó muy bien. Sí, sí. Y luego con todo el equipo que llevaba ella, eran ingleses, y eran un equipo de primera.
Bueno, y eso fue una pasada para mí. Claro, por lo que nos dices fue una buena experiencia, porque tras esta primera Barcelona World Race para ti, eres condecorada con la Real Orden al Mérito Deportivo y repites experiencia en el 2015 con Gerard Martín consiguiendo un tercer puesto. Sí, eso ya fue la segunda, que ya te la tomas un poco distinto, ¿no? La primera vez es como, bueno, a ver qué pasa, si soy capaz, a ver de qué va esto del sur, las horas grandes estas, vas como un poco de miedo, ¿no? Mucho respeto. Sí. La segunda ya sabes dónde vas a poder apretar. Iba con Gerard, que Gerard es un chico que lo conozco de hace muchos años y entrenamos muchísimo juntos. Preparamos el proyecto con 2 años y medio de antelación. Entonces, sabíamos muy bien dónde estaban los límites de todo y eso hizo que pudimos apretar muchísimo más en todos los sentidos y de aquí viene el tercer puesto, ¿no? Porque realmente navegamos, yo creo que muy bien, tuvimos muchos problemas técnicos sí. con el barco, pero nos salió todo bien y con Gerard también, un tío espectacular, un navegante para mí excepcional, que creo que si no viviera en España, viviera en Francia, estaría ahí en el top de la vela, porque es un tío con muchas cualidades. Oye, ¿y encontraste muchas diferencias entre la primera Barcelona World Race en la que participaste y la segunda? Digo, a nivel técnico, incluso, no sé, te preguntaría incluso por el nivel meteorológico. ¿Encontraste alguna dificultad añadida entre la primera y la segunda? ¿Dónde lo has pasado mejor? ¿Dónde has encontrado mayores problemas o mayores situaciones comprometidas? A ver, la primera... Yo creo que lo pasé peor en todos los sentidos por el desconocimiento, ¿no? Porque no sabía muy bien lo que venía, cómo sería. Entonces como esa angustia que tienes todo el rato dentro, ¿no? Pues te lo hace pasar peor y luego, claro, llevas menos preparación. La segunda, al haber hecho ya una vuelta al mundo más los años que han quedado en medio, que eran 3 o 4 años, ahora no me acuerdo, de navegar, de no parar de formarte, claro, eso ya llegas a la segunda con una formación y unos conocimientos que en la primera no tenías, ¿no? Y eso te da mucha tranquilidad. Yeah. Aunque apretes más el barco, aunque, yo qué sé, tengas más problemas, vas un poco sabiendo lo que vas a pisar, ¿no? Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Ya. En cualquier caso, bueno, una regata de estas características de vuelta al mundo sin escalas, el nivel de exigencia es máximo a todos los niveles, claro. Sí, o sea, es que la exigencia, si no te la ponen de fuera, te la pones tú, y claro. si no te la pone la meteo, o sea, es que al final sí que, o sea, te desgastas mucho, físicamente, mentalmente. Y te diría que no solo en la regata, o sea, la preparación es dura también. Tienes que hacer muchísimas millas para preparar bien el barco. Creo que con Gerard hicimos casi todas las millas de la vuelta al mundo solo en navegación con entrenamientos. Con Vika Fari fuimos y volvimos de Inglaterra en un año, no sé cuántas, cruzamos 9 veces el estrecho de Gibraltar, en 9 meses, o sea, era no parar, salíamos al Atlántico, entrábamos. Y con Gerard hicimos, creo que 2 o 3 Atlánticos, sí, uno en Fígaro y 2 en Nimoca, y luego todas las navegaciones que hicimos por ahí, ¿no? Entonces, o sea, es exigente la preparación. Esto no es lo de, cojo y yo voy a dar la vuelta al mundo. Son años y mucho esfuerzo. Oye, ¿y qué se les exige a los chavales que están en la base Mini Transat en Barcelona? Pues, a ver, la verdad es que esto es para mí lo mejor de toda la historia, ¿no? Porque al final, acabar y poder enseñar parte de lo que has aprendido, que somos más gente, ¿no? Pero si podemos aportar algo de la experiencia que hemos tenido
y transmitirla, pues es genial, ¿no? Y la base mini, yo creo que tiene muy buenos navegantes y que lo bueno que hay es que somos mucha gente y que hay muchos inputs de muchos navegantes y que eso es lo mejor para mejorar, ¿no? Que en Francia funcionan así. Hay centros donde hay mucha gente, por ahí van pasando todos los navegantes y cada uno aporta su historia, ¿no? Y ahora este año, por ejemplo, hemos tenido a Juan Meredith de entrenador y seguramente les ha aportado cosas distintas de lo que les aporté yo el año pasado, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto que a mí me llena muchísimo, porque vas viendo, ¿no? Que cada 2 años hay como una generación que tiene su licenciatura, ¿no? Acabando la Mini Transat, con esas experiencias todo el mundo está contento, mucha gente repite y eso es buenísimo y cada vez más en España son más gente con la Mini Transat encima y que repiten, ¿no? Y yo creo que eso es buenísimo para la vela oceánica, porque es una base para mí, bueno, ya te lo he dicho antes, para mí la Mini es una base increíble para los navegantes y para las personas. Hablamos de la base Mini Transat en Barcelona, es una especie, digamos, como de centro de formación, ¿no? ¿Cuál es el régimen de trabajo para el asesoramiento y la formación precisamente de los futuros navegantes oceánicos? ¿Cómo trabajáis con ellos, Ana? Mira, a ver, normalmente nosotros nos contactan bien gente que dice, oye, yo esto de la Mini Transat me lo estoy mirando y tal, pero no tienen barco, no tienen nada, entonces intentamos asesorarles, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuánto dinero tienes? ¿Qué te puedes comprar? ¿Puedes alquilar? Les asesoramos en eso un poco de los primeros pasos, que a veces parece una tontería, pero son muy importantes porque puedes hacer grandes errores comprando un barco que no deberías comprar o cosas de esas. Y entonces, eso es el primer paso. Muchos ya vienen que ya lo han hecho, porque ya vienen con un barco, mira, me he comprado este barco y tal. Entonces, una vez tienen un barco, se suman al equipo, hay unos requisitos que no son muy, muy elevados. Esos requisitos es participar a los entrenamientos, son requisitos deportivos, participar a los entrenamientos, hacer un mínimo de regatas al año, o sea, estar activo, ¿no? Nosotros no somos una marina, ni un puerto, ni un club náutico, simplemente es un sitio donde se junta gente para entrenar, ¿no? Entonces, si tienen todos estos requisitos, pues pueden participar a los entrenamientos, hacemos seguimientos de regatas, hacemos formaciones de meteorología y les damos lo que podemos y lo que creemos que es importante para que vayan lo más preparados posibles a la Mini Transat. Luego cada uno tiene su proyecto. Hay muchos que vienen 2 o 3 meses, luego se van al Atlántico y hacen las regatas allí. Sí. Cada uno se monta el proyecto a su manera, ¿no? Pero intentamos como acompañarles en ese proyecto, ¿no? Un poco simulando lo que hacen en Francia, en los centros de preparación de allí. ¿Y son chavales ¿son nacionales o os pueden llamar de cualquier parte del mundo para poder participar y estar con vosotros? No tenemos ningún límite de nacionalidad. Normalmente la mayoría son de aquí, son españoles. Tenemos gente desde Canarias, gente de Andalucía, tenemos de Valencia, de Cataluña, tenemos algún vasco, de Baleares también, de Mallorca, de Menorca. O sea, hay gente de varios sitios de España y luego también tenemos alguna gente de fuera, austríacos, algún italiano ha estado por aquí, franceses ahora alguno empieza a contactar, o sea que la intención es que venga quien quiera, mientras quepa, porque al final tenemos un sitio limitado. Sí. Pero bueno, de momento estamos bien, tenemos sitios, o sea, no podemos crecer sin límite, pero de momento lo podemos gestionar bien. Ya para terminar, hablemos de los de aquí. ¿Hay cantera, Ana? Yo creo que sí, bueno. Yo creo que sí. Hay gente con mucho potencial. Aquí el problema que tenemos es que
bueno, por desgracia en el país que vivimos no es un deporte muy popular y es complicado tener patrocinador. Entonces, yo creo que hay gente con mucho potencial, pero que aquí igual el futuro lo tienen bastante limitado, ¿no? A ver si con todo esto de la Copa América y esto van cambiando las cosas también, ¿no? Claro. Y no sé, y también hay empresas que lo ven como una oportunidad y van ayudando a esta gente que siga sus carreras después de la mini transat, porque sí que es verdad que muchos acaban la mini transat y lo que hacen es hacer otra, porque pasar a una categoría superior es complicado si no tienes un patrocinador o un apoyo detrás. Claro. Bueno, recordemos que España además es una potencia, ¿eh? Cada vez que nos plantamos en unos Juegos Olímpicos siempre hacemos buenos papeles. Y en velas oceánicas, sí, en equipos oceánicos también tenemos a gente importante dando el callo. Sí, señor. Sí, está claro. Claro que sí. Bueno, pues de vela oceánica hemos hablado y además lo hemos hecho con alguien que sabe, con una mini transat y 2 Barcelona World Race, pues ahí es nada. Hemos hablado con Ana Corbella, a quien agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos. Ana, ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, adiós. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Los libros vuelven a ser protagonistas como en cada programa. De la mano de Librería Robinson tenemos el placer de conversar durante los próximos minutos con Luis Mederos, autor de diferentes títulos, muchos relacionados con la navegación astronómica. El último de ellos, Galileo Galilei y el problema de la longitud, es una aproximación con rigor histórico al cálculo de la longitud como medio de posicionamiento geográfico. Cuándo aparece y qué supuso para el desarrollo de la humanidad, me atrevería a decir, son algunas de las cuestiones que se tratan en este volumen de muy reciente aparición, galardonado con el accésit del premio Juan Álvar González en su última edición, premio que convoca la Fundación Álvar González y Librería Robinson. Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos a ver qué podemos charlar sobre este asunto. Perfecto, seguro que contigo cosas interesantes, porque con los tiempos que corren, el que haya tenido o tenga la fortuna de contemplar un cielo estrellado, seguro que no se le queda mirando como quien ve pasar un tren. La fascinación que ejercen sobre nosotros las estrellas y los astros siguen siendo muy grande. No en vano, durante muchos milenios guiaron nuestros pasos, ¿no, Luis? Pues sí, pero tienes mucha razón en lo que dices. Lamentablemente cada vez es más difícil ver las estrellas, ¿no? Con estos cielos tan contaminados que tenemos, pero esta costumbre tan increíble que tenemos de tratar de convertir la noche en el día a base de iluminación. Pero bueno, siempre nos queda, a los que navegamos, nos queda la posibilidad de disfrutar del cielo desde el mar. Así es, sin tanta contaminación lumínica, efectivamente. Exacto. Sí, Galileo Galilei y el problema de la longitud. ¿Qué problema fue ese de la longitud que llegó a ser considerado incluso como secreto de Estado por las grandes potencias coloniales? Pues posiblemente es el problema científico-técnico que más tiempo ha llevado a resolver a la humanidad. En números redondos, nada menos que 3 siglos. El problema consiste en determinar, la longitud geográfica en la que está un barco cuando está navegando en alta mar, lejos de cualquier referencia visible conocida a la costa. El problema de determinar la latitud en esas condiciones se resolvió satisfactoriamente bastante pronto, pero la longitud fue un problema mucho más serio, pues debido a la rotación de la Tierra, que la Tierra rota en sentido este-oeste, así que las referencias, cuando no tenemos la costa, que son los astros, pues respecto a un observador que está en la Tierra, se mueven hacia el oeste muy rápido, y eso complicó sobremanera el encontrar la solución. Un problema científico, técnico, me atrevería a decir que incluso hasta político. Sí, desde luego. Sí, porque claro, se convirtió en un problema de Estado muy pronto. Desde los comienzos del siglo XVI, pocas décadas después de comenzar lo que podríamos llamar navegación oceánica,
lejos de la vista de la costa, porque claro, literalmente las riquezas, y no solo las vidas de las personas, sino las riquezas de las potencias navales de la época flotaban en barcos en el medio del océano, sin que supiesen exactamente dónde estaba el barco, y eso ocasionaba pérdidas humanas y materiales enormes, claro. Sí, así es. Estamos hablando de un libro, Galileo Galilei y el problema de la longitud, que combina, digamos, dos aspectos alrededor del tema de la longitud, como son, por un lado, el estudio histórico que haces en el libro, y también, de alguna forma, unas páginas de muy interesante, digamos, contenido técnico también, ¿no? Que resulte práctico de alguna forma el libro. Sí, ese es digamos, desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de los autores, posiblemente esa es nuestra mayor contribución a este asunto. O sea, normalmente los libros de este tipo de temas o son históricos y cuentan la historia del programa, o son completamente técnicos. En este caso nos hemos juntado como autores pues un doctor en historia y dos doctores en física, aficionados a la astronomía y a la navegación. Y eso nos ha permitido, pues, al menos hemos tratado de aunar los puntos de vista científicos y técnicos, haciéndolo, científicos, técnicos e históricos, haciendo una descripción del tema, del problema de la longitud, que cubra los dos aspectos. No sé si lo habremos conseguido de manera satisfactoria, los lectores lo dirán. Claro. No, seguro que sí. El hecho de resolver cuestiones astronómicas poniéndolas al servicio, en este caso de la navegación, demuestra, Luis, hasta qué punto los humanos hemos estado conectados con los elementos, ¿no? Parece que las tecnologías nos hacen alejarnos de antiguos conocimientos, pero que a la vez nos resistimos a abandonar de alguna forma, ¿no? El auge que la navegación astronómica parece haber cogido va en este sentido. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que no, pero no solo con la tecnología. Hoy día vivimos, claro, es una opinión personal, hoy día vivimos en un mundo que se caracteriza por la inmediatez, ¿no? Queremos la solución a cualquier problema, pues la queremos ya. Y claro, si eso lo comparamos con los 3 siglos que comentaba antes que llegó a resolver el problema de la longitud, pues nos quedamos asombrados, claro. Pero si uno piensa hoy día cómo resolvemos el problema de obtener la situación en el medio del mar cuando no hay referencias a la costa, lo hacemos mirando una pantallita que es un GPS que nos da directamente la latitud y la longitud en la que estamos. Pero lo que deberíamos pensar es qué está haciendo ese aparatito para darnos la posición, y no está haciendo ni más ni menos que lo mismo que hacemos con la navegación astronómica, solo que en lugar de usar los astros que tenemos de manera natural en el cielo, pues hemos puesto nosotros astros, entre comillas, o sea, satélites que los ponemos exactamente donde hemos querido para poderlos usar como referencias. Y en lugar de mirarlos visualmente con un sextante, los miramos electrónicamente recibiendo una señal, una onda electromagnética. Pero hacemos exactamente lo mismo para situarnos. Situarse tanto en el mar como en tierra, consiste en mirar cómo ve uno desde donde está. Yo no sé dónde estoy, pero me fijo en cómo veo desde donde yo estoy algo que de antemano sé dónde está. Eso que parece un trabalengua, es la manera en la que nos situamos, incluso, pues yo qué sé, cuando vamos por la carretera con el coche y se nos avería, ¿qué hacemos? Mirar la señal que pone kilómetro 27 para elevar a la grúa, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es situarnos mirando que estamos al lado de algo que sé dónde está, el de la grúa sabe dónde está, que es el kilómetro 27 de la Nacional no sé cuál, ¿no? O sea, siempre situarse consiste en eso, y un GPS no es más que navegación astronómica moderna, digamos, entre comillas. Es simplemente eso. Claro, hoy día el mundo actual pues no está hecho, parece ser, para que nos paremos a pensar en qué es lo que estamos haciendo, no, sino para que lo hagamos. Ya. En fin. Qué destreza, ¿no? Debían tener los antiguos marinos para el cálculo de la longitud y qué conocimiento del entorno que tenían a su alrededor. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Más que destreza, lo que tenían era necesidad, ¿no? Les iba la vida en ellos, claro. Ya, sí. Y no tenían tanta destreza,
Porque de hecho, claro, están los casos de los marinos ilustrados, obviamente, que todos conocemos, que han pasado la historia, y hay muchísimos libros escritos sobre los marinos ilustrados. Podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? Pero no todos los marinos eran así. Y claro, de hecho había muchos que eran virtualmente, si sabían sumar era ya bastante, ¿no? Entonces, claro, esto lo que pasa es que a la historia pasan las grandes gestas y normalmente no pasan los fracasos, ¿no? Entonces, hoy decimos, no, pues por poner un ejemplo, Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo, que y está muy bien porque se cumple este año el centenario, ¿no? Sí. Pero y claro, hay ríos de tinta escritos sobre Magallanes y Elcano, pero lo que no sabemos y o de lo que no hay escrito un volumen importante es sobre la tremenda cantidad de fracasos y de muertos y de desastres ocasionados por el desconocimiento de la solución, o sea, por no tener una solución al problema de saber calcular dónde estamos cuando estamos en medio del mar. O sea que tampoco, yo no creo que la historia de este problema en concreto, ni de cualquier otro, deba interpretarse como que grandes eran. No eran más grandes que los marinos de hoy día, en mi opinión. Sí. Los de hoy, solo que los de hoy están infinitamente mejor formados, claro. Sí, cierto, es verdad. Más que destreza, probablemente, como comentas, se moviesen por la necesidad, así es. Necesidad y desde luego aventureros eran mucho más de lo que somos hoy, ¿verdad? Sí. El cálculo de la longitud, que además, generó mucho conocimiento e incluso me atrevería a decir, ¿no?, que una industria de artilugios fabricados para su cálculo. Eso tampoco es desdeñable. Sin duda, claro. O sea, vamos a ver, el sextante que seguimos utilizando hoy día se desarrolló como respuesta a la necesidad de medir ángulos en el cielo, distancias angulares en el cielo, con la mayor precisión posible. Esto es bastante conocida, ¿no? La competición o la contienda que mantuvieron durante buena parte del siglo XVIII en Inglaterra, pues el carpintero reconvertido en relojero John Harrison y la ciencia oficial de la época, digamos, encabezada por Neville Maskelyne, que era el astrónomo real de la corona inglesa. Uh-huh. Los dos competían por encontrar una solución al problema de la longitud y ganar el suculento premio que había convocado la corona inglesa en 1714, ¿no? Y Maskelyne en concreto proponía utilizar la distancia angular en el cielo entre la luna y una estrella o el sol o un planeta, un astro de referencia, como reloj universal, ¿no?, para saber la hora del meridiano de referencia en la posición del barco. Y para que eso funcione, eso es lo que se conocía como el método, se conoce como el método de las distancias lunares. Para que ese método funcione y dé suficiente precisión que garantice la seguridad de la navegación, hay que medir las distancias angulares con una precisión asombrosa, con 1 o 2 décimas de minuto de arco. Eso es un ángulo extraordinariamente pequeño. Y eso era imposible de obtener con los métodos que se usaban a comienzos de la navegación astronómica, ¿no? O sea, de la navegación oceánica, que eran la ballestilla, el cuadrante y estas cosas. Tuvimos que aprender a entender la reflexión, las propiedades de reflexión de la luz en un espejo para poder diseñar instrumentos de reflexión como son primero el octante y después su evolución, que es el sextante. Uh-huh. Y eso llevó literalmente siglos. Las propiedades de reflexión de la luz no las comprendimos hasta comienzos o finales del 17, comienzos del 18. Así que sí, la necesidad de resolver el problema de la longitud en la mar, digamos que contribuyó al desarrollo de muchas cosas. La instrumentación, sin lugar a dudas. Ya para terminar, Luis, ¿qué anécdotas nos deja la historia en torno al cálculo de la longitud? No sé si recogéis alguna en el libro. Anécdotas, bueno, sí, anécdotas. Un problema de 3 siglos.
con espoleado, digamos, la búsqueda de la solución, con premios convocados por las distintas potencias a lo largo de esos 3 siglos. El primer premio de eso convocado por la corona española, por Felipe II, ya en 1567. Pues evidentemente eso hace que se tratase de encontrar soluciones, algunas de ellas realmente, digamos, por decirlo de alguna manera, extravagantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, fondear barcos en mitad del mar en sitios fijos y disparar un cañonazo a las horas justas para que se fuese propagando la señal horaria y todo barco que anduviese por el océano pudiese oír los cañonazos y así saber la hora que es, ¿no? O sea, pues, claro, nadie decía cómo iban a fondear barcos en mitad del océano con las profundidades que hay. Y otro tipo de soluciones extravagantes, o sea que sí, anécdotas hay. Por ejemplo, otra anécdota no tan graciosa es el Cano cuando volvía en el viaje de vuelta, uh-huh. Volvía de las Molucas hacia la península ibérica y estaba tratando de doblar el Cabo de Buena Esperanza para ya empezar a remontar el Atlántico. Bueno, pues hay constancia de que cuando él creía estaba navegando suficientemente lejos de la costa como para verla, así que cuando creyó que estaba ya había pasado el Cabo de Buena Esperanza hacia el oeste, de manera que podía poner rumbo norte para navegar por el Atlántico hacia el norte, pues ordenó virar y al cabo de poco tiempo se encontraron con la costa de África a más de 1.000 kilómetros todavía al este del Cabo de Buena Esperanza. Eso nos da una idea de cuál era el grado de precisión que tenían en la navegación. Más de 1.000 kilómetros de error. O sea, imagínate cómo sería navegar hoy día con un error de 1.000 kilómetros, ¿no? En la posición. Hay que ver. O sea que sí, anécdotas durante estos 3 siglos, pues evidentemente hubo muchas, claro. Galileo Galilei y el problema de la longitud. Si os gusta la astronomía y navegar, no dudes en hacerte con este libro que, además de historia con mayúscula, aporta conocimiento técnico para llevar a la práctica el cálculo de la longitud sin necesidad de GPS. Con su autor y además navegante hemos hablado estos minutos con Luis Melero. Enhorabuena por esta obra, Luis, y desde luego muchas gracias por habernos acompañado y compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. El 13 de junio de 1982 daba comienzo el Mundial de Fútbol en España. ¿Quién no recuerda a Naranjito? 4 días antes arribaba al puerto de Cádiz la goleta Idus de Marzo, que había salido del pequeño puerto de Candás el 14 de diciembre de ese año rumbo a la Antártida para hacer lo que nadie había hecho desde la pérdida del galeón San Telmo, es decir, volver al continente helado bajo pabellón español, abriendo así las expediciones que con carácter científico se fueron prodigando después. Del viaje de la goleta Idus de Marzo volvemos a hablar en este podcast, como hiciéramos con su capitán Javier Babé, pero esta vez desde la perspectiva de José Ramón García, que como director del Museo Marítimo de Asturias quiere destacar para nosotros el material que expone el museo de esta expedición tan importante y a la vez tan desconocida. José Ramón, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy buenas. Aquí estamos ante los objetos que hay de recuerdo de la Idus de Marzo. Así es, la Idus de Marzo, que hizo historia y poca gente lo sabe, ¿eh? Partió rumbo a la Antártida sin grandes alaracas ni ruidos de cañón desde Candás para completar una expedición que cualquiera que visite el museo puede volver a recrear, como nos dices. Sí, lo que tú dices, no fue muy recordada, homenajeada, reconocida. Es más, se le puso a la proa por parte de la Armada y partió con un retraso considerable, porque en diciembre ya estaba terminando el buen tiempo austral y fueron por los pelos. De hecho, ellos recuerdan que cuando estaban llegando a América del Sur al final, doblando ya el cono sur y eso, veían cómo los rompehielos
rusos volvían de la Antártida, porque ya iba a empezar el invierno austral. Entonces fue en el límite. Pudo haber costado un disgusto grave, y no por su culpa, no por falta de planificación, sino porque les pusieron obstáculos burocráticos y demás. Sí. Un traje de supervivencia. Y luego no se reconoció mucho porque se ningunea. Incluso hoy no se reconoce fuera de Asturias. Se habla del Hespérides y otras expediciones, pero no. Este realmente fue la primera expedición científica española de Antártida. Punto. No hay ninguna discusión. Sí, así es. Decía, una maqueta de barco, documentación gráfica, un traje de supervivencia, entre comillas lo de supervivencia y lo de traje, si me apuras. ¿Qué podemos ver en el museo? Sí. Claro, el tiempo vuela, efectivamente. Lo único que no, digamos, perdió actualidad, elegancia, prestancia, es la goleta. Tenemos una maqueta de la goleta y 2 de marzo, de escala 1.35, donde se aprecia con todo detalle, y es un barco guapísimo. Es precioso, sí. Modernismo en su tiempo, construyó un astillero Sarmón de Navia, de 28 metros y medio de eslora, y es precioso, precioso, con sus 3 palos y correspondientes botavaras. De hecho, el barco fue concebido también para luego servir de viajes, vamos a decir, turísticos, de modo que tiene la comodidad de un barco bien diseñado, y de hecho hay otra maqueta, un corte longitudinal que muestra todo, camarote, servicios, sala de reuniones y demás, donde se aprecia el aprovechamiento del espacio con un, vamos a decir, lujo relativo. Sí. Y luego es verdad, lo que dices es que hay un traje de supervivencia que, vamos, lo lleva cualquiera hoy a una verbena de noche, porque es un traje, seguro que impermeable, pero poco más. Y el walkie-talkie que llevan, pues ocupa, pues qué sé yo, como ahora un portátil prácticamente. Cuando ahora son de bolsillo y demás. Bueno, los elementos que había en la época, indudablemente, no había otros. Empezando por eso y terminando por luego comunicaciones y demás. Por eso fue una auténtica gesta. Hay que reconocer que tuvieron una valentía seguramente justificada por los pocos años que tenían todos, porque resumaron juventud. Pero sí, es una hazaña que en el museo tiene un lugar de honor porque lo merece. Una aventura no exenta de osadía, como comentas, efectivamente, a bordo de un barco que nunca se reconocerá lo suficiente lo que ha hecho, ya lo hemos comentado. Un barco que, no sé si sabes, ahora se ha convertido en un buque de formación en Estados Unidos. Sí, yo no tenía idea que estaba por Estados Unidos. Sí, allí está. Hizo charters también. Estuvo por Japón primero, luego Estados Unidos, pero se conserva, señal de que está primero bien construido, bien diseñado, y que tiene una utilidad evidente, porque, fíjate tú, los barcos hoy de más de 20, 25 años ya son muy viejos, y este de 82, ¿cuántos son? 20, 40, casi medio siglo, 44 años. Pues son muchos años. Nuestras últimas noticias, al menos lo que hablamos con Javier Babé cuando grabamos con él para este podcast, nos decía eso, que se había vendido para Estados Unidos como un barco de formación para estudiantes de, creo que recordar que de oceanografía, de biología marina, y ahí sigue. Entre otras cosas por las exigencias que tuvieron que cumplir por parte de las autoridades españolas en materia de seguridad. Sí, eso es así. Sí, pero además fueron muy buenos como expedicionarios y como aventureros y tal, pero las cuentas no las debían hacer muy bien, porque algo fallaron sponsors y demás, y no, lo que iba a ser un proyecto sostenible, rentable, al final terminó liquidándose porque había, quiero recordar, que había pérdidas, o por lo menos no había beneficios, y aquello iba a ser un proyecto costoso de mantener y demás, y se disolvió el tema, la sociedad. Pero bueno, ahí queda eso, como dicen los castizos, ¿no? Entre las piezas que exponéis hay alguna incluso, digamos que confeccionada de forma casera, ¿no? Hechas con las manos de la mujer de alguno de los hombres que participaron en aquella expedición. Sí. Hay un pasamontañas de punto
del cocinero, Josu Otazua, que, bueno, hizo una mujer con agujeros para los ojos y la boca, pero vamos, para ir a la Antártida esto no va ni para salir de noche, como digo, ¿no? Y una cosa, pero bueno, está hecho con muy buena voluntad, sí. Además con una lana de color naranja, eso sí, hace juego con el traje de supervivencia que es el color naranja. Sí. Oye, seguramente lo escogió la mujer por eso, ¿no? Bueno, y si era para el cocinero, a lo mejor para estar en la cocina, ¿no? Valía, digo que para estar en la cocina que servía, para estar en la cocina del barco. Sí, lo que pasa es que allí compartían todos labores, ¿no? Sí, lo sé. Esto recuerda un poco, ahora estamos preparando la exposición de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, y claro, un barco, cuando hay que echar mano a los bombes, todos, cuando hay que ayudarles verdes o lo que sea, hay que arrimar el hombro, no vale, yo tengo la función de tal, hay que hacer de todo. Sí. Y sí, hay algún recuerdo más, pero poquísimo, porque no hay nada más. Tenemos una colección de los sellos que fueron matasellando en los lugares donde paraban, Brasil, Argentina, Chile y demás, y para de contar, un arnés, y luego recuerdos posteriores como algo de iconografía marítima. Por ejemplo, hay una especie de vaso de cerveza con el logo de la goleta, de la expedición, unos llaveros, pero vamos, poquísimo, porque lo que pasa con las grandes cosas, los propios expedicionarios no dieron la importancia que tenía a la expedición, y luego cada uno volvió a su sitio, a su lugar de trabajo, y aquello quedó un poco como abandonado, ¿no? Y hay que reconocer que aquí en el museo está, porque Francisco Javier García Pumarino tuvo la idea, esto que le estoy diciendo, coño, esta hazaña pasa desapercibida y va a terminar desapareciendo porque no se le da la importancia que tiene, y aquí dimos cabida a en una vitrina exclusiva para ellos, y gracias a eso, pues bueno, pues periódicamente viene aquí a reunirse cada 5 años. Probablemente este mes de diciembre del 22 venga porque hace 40 años. Entonces, eso significa que salen los medios y se revive. Sí, hay que decir que al margen del material expuesto, la relación del Museo Marítimo de Asturias con la expedición Idios de Marzo siempre fue muy estrecha y fluida. Bueno, nada, si alguno de nuestros oyentes, sobre todo quienes os hayáis incorporado recientemente a la gran familia de Asón de Mar, quiere conocer de primera mano cómo fue la aventura de la goleta Idios de Marzo en la Antártida, podéis escuchar los episodios 3, 4 y 5 de este podcast, en los que hablamos con Javier Babé, su capitán, donde recuerda los pormenores de aquella expedición que hemos vuelto a recordar con José Ramón García. Así que, José Ramón, te damos las gracias una vez más. Y repito lo dicho. Lo dicho, en diciembre vendrán los que puedan de los componentes de la expedición. De modo que quien quiera, particular o periodista, acercarse por aquí, tendrá ocasión a revivir de primera mano, no por intermediario como yo, de lo que pasaron, arriesgaron y triunfaron. Tenemos tiempo para recordarlo en este podcast y, por supuesto, allí estaremos. Gracias, José Ramón, por tu compañía. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idios de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, comprobaríamos que la forma rudimentaria que tenían de desplazarse sobre el agua nuestros antepasados era utilizando troncos o balsas confeccionadas con maderos atados. Con las grandes civilizaciones podemos empezar a hablar ya de las primeras embarcaciones. ¿Por qué? Pues porque los barcos ya tenían apariencia de tal gracias al casco, la estructura que permitió navegar como lo hacemos en la actualidad. Y del casco hablamos los próximos minutos. Lo hacemos con Roberto Álvarez Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, el casco es el barco. A vela, motor o a remo podemos navegar siempre y cuando haya casco, claro.
Sí, por supuesto, es el elemento fundamental en cualquier tipo de buque o embarcación. Oye, durante la mayor parte del tiempo los cascos se han construido en madera, todavía se sigue haciendo hoy en día, pero los materiales han ido evolucionando. Hoy podemos hablar de aluminio, acero o fibra de vidrio. ¿Para la navegación hay alguno especialmente interesante o en realidad depende del uso que vayamos a hacer o simplemente de gustos? Bueno, se va buscando que el tema de mantenimiento sea una cuestión importante, el tema de peso, sobre todo el tema de embarcaciones de recreo y barcos, buscando que sean barcos lo más ligeros posibles en función del tipo de barco y la actividad a la que se vaya a dedicar, ¿no? Se empezó construyendo barcos de madera, se pasó a barcos de acero, barcos de madera en la actualidad prácticamente no se está construyendo ninguno. Sigue habiendo por ahí barcos de pesca de madera, puedes encontrar algún barco. Todavía dicen que son barcos mucho más marineros que los barcos de fibra de vidrio, que hay barcos de fibra de vidrio para el tema dedicados a actividades de pesca, aunque bueno, se pasó al acero, ¿no? También es cierto que los barcos en fibra de vidrio o poliéster reforzado con fibra de vidrio, pues están limitados un poco en cuanto a las loras, es decir, no podemos hacer un barco mercante de fibra de vidrio desde el punto de vista de resistencia estructural, ¿no? Entonces, bueno, los materiales van evolucionando, van cambiando, y ya sabemos que en la actualidad el 90% de los barcos, embarcaciones de recreo estamos refiriéndonos, se construyen en fibra de vidrio, y bueno, si estamos hablando de competición y de alta competición, se construyen en carbono. Tenemos barcos construidos en carbono para el tema de alta competición, ¿no? No, lo digo básicamente porque efectivamente, si hablamos de navegación de recreo, hablamos de fibra de vidrio, ¿no? Básicamente. En cualquier caso, también es cierto que quien quiere, por ejemplo, lanzarse a, no sé, navegar, hacer navegación oceánica, parece que en muchos casos los navegantes que dan la vuelta al mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, o se dedican a navegar años por el planeta, suelen elegir barcos de aluminio, ¿no? Quizá por alguna razón especial, una mayor resistencia estructural, un menor peso, como comentabas. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene cada uno de los materiales que podemos escoger para construir o fabricar el barco? Sí, cuando se hablaba de navegación oceánica y embarcaciones de recreo, nos estamos refiriendo, siempre se hablaba de que un barco de acero siempre va a ser mucho mejor que un barco de fibra de vidrio desde el punto de vista de, bueno, pues desde la estructura, objetos que nos podamos encontrar, abordajes, colisiones contra objetos flotantes, pues un barco de acero va a tener mayor resistencia que un barco de fibra de vidrio. Aunque bueno, también es cierto que un barco de acero tiene muchísimo mayor desplazamiento que un barco de fibra de vidrio. Yo conocía a una persona que decía que cuanto más ligero fuera el barco, mucho mejor desde el punto de vista de la resistencia estructural del aparejo. Es decir, no es lo mismo un aparejo que tenga que soportar o desplazar un barco que pesa 10 toneladas que un barco que pesa 5 toneladas. Es decir, todo lo que es la estructura, el aparejo del barco, hablando de barcos de vela, pues cuanto más ligero sea el barco, menos sufre todo. Desde el punto de vista de resistencia, pues bueno, un casco de acero siempre va a ser más resistente que un casco de fibra de vidrio, aunque bueno, depende del tipo de construcción que estemos hablando muchas veces. Aluminio, bueno, mayor resistencia que la fibra de vidrio, más ligero que el acero, pero bueno, tenemos problemas de mantenimiento dentro de tanto los barcos de acero como los barcos de aluminio. Acero, corrosión por oxidación. El aluminio, pues hay que tener mucho cuidado todo el tema de corrosión galvánica, ¿no? Todos estos barcos astilleros franceses, bueno, y muchos otros países tienen astilleros en construcciones de aluminio. Siempre me recuerdo, pues bueno, si me viene a la cabeza hablando de barcos de aluminio, los OVNI, ¿no? Es el barco casi por excelencia especializado en construcción de barcos de aluminio, pero bueno, más mantenimiento que la fibra de vidrio, por supuesto. ¿Cuál es el punto más débil de un casco, Roberto? Si es que podemos decir algo así. Bueno, el tema del casco también depende de las construcciones en el tema del casco. En fibra de vidrio podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de construcciones. Construcción, lo que sería sobre molde, la típica construcción para barcos de serie, para tiradas por encima casi
100 unidades, o si no, construcción en sándwich, ¿vale? El tipo de construcción es distinta, los materiales empleados y el tipo de cómo se realiza ese casco. ¿Cuáles son los puntos más delicados de lo que sería un casco? Pues los puntos más delicados de un casco podemos decir que no es el propio casco, sino que pueden ser los apéndices de ese casco, ¿no? Podríamos hablar de orza, podríamos hablar de timón, sería el punto más crítico en un barco, porque bueno, el casco en cierto modo, los barcos tienen mayor resistencia de la que realmente pensamos que tienen. Podemos estar viendo un barco encima de una piedra pegando golpes apoyado sobre la orza en barco de vela y lo sacas a tierra y muchas veces prácticamente no tiene nada. Es decir, un barco de fibra de vidrio es bastante resistente, es muy resistente. Si estamos hablando de construcciones monolíticas, de un casco de fibra de vidrio sobre molde, yo tengo de haber sacado tapines para poner un transductor o para poner un pasacascos para un grifo de fondo y antiguamente podían tener 10, 12, 15 milímetros de espesor del casco en las zonas más reforzadas, ¿no? Es decir, que bueno, un casco de fibra de vidrio no es una cosa que pegues contra cualquier cosa, objeto flotante, un pequeño tronco y tienes una vía de agua, se atraviesa el casco. No, la fibra de vidrio es un material muy, muy, muy resistente. Y solo como introducción, porque ya estamos terminando, Roberto, cada material a la hora del mantenimiento tiene sus peculiaridades, claro. Sí, por supuesto. El tema de lo que sería la obra viva del casco, habría que tener en cuenta el tipo de material de construcción, de fabricación de ese casco. No es lo mismo fibra de vidrio, que tengamos aluminio, con el tema de pinturas, tratamientos, que tengamos acero, pinturas, imprimaciones antioxidantes. Bueno, cada casco, todos los fabricantes de pinturas tienen unos tratamientos específicos para el tipo del material o madera. Antiguamente, cuando se hacían barcos o existen barcos, tratamiento de barcos de madera. Cuando hacemos y planificamos una varada para nuestro barco, tenemos que tener en cuenta muchas cosas antes de sacar el barco a tierra, porque una vez que botemos el barco otra vez, ya no podemos hacer muchas cosas, con lo cual hay que hacer una lista de las cosas que hay que hacer cuando sacamos el barco a tierra. En esta época, que ya es la época de varar los barcos para la temporada estival, ¿no? Así es. Bueno, pues al casco como elemento o estructura sin la cual no podríamos hablar de barco, hemos hablado durante estos minutos con Roberto Bucetas. Minutos que se han quedado cortos porque queda por hablar, como decimos, de mantenimiento, diseños o de enfermedades que pueden atacar al casco. Así que lo apuntamos para los próximos días. Gracias, Roberto, por habernos acompañado y hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días. Hasta aquí otro episodio, otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos en 15 días. Si te han gustado los contenidos y quieres compartirlos, ya sabes que puedes hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que uses para escucharlos. Me harías un gran favor, desde luego. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.